Vamos a ver en esta presentación las modificaciones que ha supuesto la nueva H4 del código técnico publicada en septiembre de 2013. Todo ello está englobado dentro de nuestro curso de cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS que impartimos en modalidad online. Podemos descargar esta nueva documentación dentro de la página web del código técnico. Aquí tenemos un apartado que pone noticias, desde aquí podemos ir, pero si pasáramos dentro de unos días y esta noticia hubiera desaparecido, la forma fácil y rápida es dentro de donde pone recursos, en el apartado que pone documentos código técnico de la edificación. Este es el archivo que hemos descargado, es el Boletín Oficial del Estado del jueves 12 de septiembre del 2013 y tenemos una disposición del Ministerio de Fomento por la que se actualiza el documento básico HE de marzo del 2006. Vamos a ir viendo la publicación de la H4 y sobre ella vamos a ver las modificaciones que se han producido. En el apartado 1, en el ámbito de aplicación, hay una ligera modificación aquí donde dice que es para instalaciones en los que exista una demanda de ACS superior a 50 litros día. Esto no aparecía en la anterior, lo que pasa es que se daba por supuesto, puesto que las tablas partían, en la anterior me refiero, de 50 litros día. Aquí en cuantificación de la exigencia ya hay, como ahora mismo vamos a ver en las tablas que lo acompañan, un cambio muy significativo. Para empezar, tenemos un cambio importante en la tabla 2.1 con respecto a la que teníamos con anterioridad. Hay muchos menos intervalos, en la anterior había mucho más intervalos, sin embargo sigue habiendo un mínimo de un 30% de contribución solar mínima y un máximo de 70% de contribución de solar mínima. Hay una diferencia significativa y es que en la anterior H4 había una tabla adicional para cuando el apoyo fuera por efecto Joule y aquí no aparece. Si recordáis, cuando el apoyo era por efecto Joule, los requerimientos eran mayores que cuando eran en lo que llamaba el caso general. Para piscinas todo sigue igual a como estaba en la publicación anterior. Esto sigue estando igual que estaba. No hay modificaciones. En cuanto al tema de, aquí estamos, pérdidas por orientación, inclinación y sombras, esta tabla es idéntica a la tabla 2.4, no hay por tanto ninguna modificación. Este nuevo apartado 2.2.4, sistemas de medida de energía suministrada, es una novedad. En la anterior no existía, no decía absolutamente nada referente a este tema. El apartado 2.5 no tiene ninguna variación con respecto a lo que había publicado con anterioridad. El apartado 3.1 sigue siendo idéntico a lo que ya teníamos. El apartado 3.2 es una novedad. Es algo nuevo, es algo que antes no estaba, pero que como veis es algo muy genérico y es algo totalmente lógico y totalmente evidente. Donde sí que hay una variación importantísima es en la tabla 4.1 para cálculo de la demanda. Para empezar, hay una gran variación, por ejemplo, en viviendas. Anteriormente, el consumo computable en litros día para una persona en una vivienda unifamiliar eran 30 litros y en una multifamiliar 22. Ahora lo ha unificado, ya no hay unifamiliares ni multifamiliares y son 28. Por ejemplo, los hospitales y clínicas siguen estando igual, los ambulatorios son nuevos, antes no estaba. Los hoteles de 5 estrellas son nuevos, antes no estaban. Hay más cosas nuevas, por ejemplo, centros penitenciarios. Es curioso, por ejemplo, lo referente a gimnasios y restaurantes. En gimnasios y en restaurantes, en la anterior publicación había unos márgenes, por ejemplo, en gimnasios de 20 a 25, ahora han tomado un valor intermedio, 21. En restaurantes había unos márgenes de 5 a 10, pero por comida, no por persona, y ahora han tomado el valor de 8. Para cualquier temperatura que no sea la de 60 grados, la fórmula que hay que utilizar es esta, y esto es igual, lo mismo. Ha variado la tabla esta tabla, la 4.2, en la cual aparece el número de personas que hay en una vivienda dependiendo del número de dormitorios. Antes, para 4 dormitorios eran 6 personas y ahora, como vemos, son solo 5. Para 5 eran 7 y ahora son solo 6. Y hay más modificaciones, por supuesto, en las que siguen. Aparece otra novedad,
esta tabla nueva, la 4.3, que es un factor de corrección en función del número de viviendas que tenga el edificio. Esto no existía en la antigua H4, sí que existía en algunas ordenanzas municipales. Como vemos, este factor es 1 hasta 3 viviendas, 4 hasta 10 y así sucesivamente. De todos modos, si hacemos la comprobación, puesto que antes se hacía 22 litros por persona y día y ahora es a 28, comprobaremos cómo hasta 75 viviendas, esto, porque si multiplicamos el 0,80 de 75 viviendas por 28, que es el valor que tenemos ahora, da 22,4, que son más litros de los 22 con los que se calculaba antes. Quiere decir que esta nueva H4 obliga a calcular con un volumen superior a lo que obligaba la anterior hasta 75 viviendas. A partir de 75 viviendas ya no. En el apartado 4.2 de zonas climáticas hay un cambio significativo, no por esta tabla que es idéntica a la que ya aparecía, sino porque antes había una tabla en la que estaban delimitadas las diferentes zonas climáticas de la península y esa desapareció. El apartado de mantenimiento sigue estando igual que estaba, con su plan de vigilancia, con su plan de mantenimiento. Esto sigue estando, como digo, exactamente igual. No hay ninguna variación con respecto a lo que ya había publicado. El apéndice de terminología, que también es idéntico. Y por último ha aparecido una novedad, es el apéndice B, una tabla con las temperaturas medias de agua fría en todas las capitales de provincia españolas. Una cosa que antes no estaba y que lo sacábamos de las tablas que encontrábamos por ahí. Y por último aparece esta fórmula para calcular la temperatura en aquellos sitios que no sean capital de provincia. Esto estaba en una norma UNE que no recuerdo cuál es. Pero antes ha aparecido varias cosas que para mí eran fundamentales, como por ejemplo era el antiguo apartado 3.3, en el cual estaban los criterios generales de cálculo de las instalaciones, el antiguo apartado 3.4, donde estaban definidos los componentes de la instalación, el apartado 3.5, donde ponía cómo se calculaban las pérdidas por orientación e inclinación, y el apartado 3.6, donde no se indicaban cómo se calculaban las pérdidas por sombras. De manera que, en mi opinión, hay que seguir manteniendo la antigua H4 si queremos saber cómo se hacen los cálculos que acabo de mencionar. El curso a que me he referido está disponible en nuestra plataforma de teleformación dentro del apartado de energía solar. Como ves, hay otros cursos de otras materias diferentes. Puedes inscribirte a través de mi página web en mi boletín de novedades. Desde aquí te mantendré informado de todas las novedades que vayan surgiendo, por ejemplo esta presentación que ahora mismo estás viendo, y obtendrás importantes descuentos, importantes ofertas para matricularte en los cursos que imparto. Además, puedes acceder también a nuestro canal YouTube y desde ahí podrás ver los diferentes vídeos que hemos preparado para ti. Con esto damos por terminado esta presentación, en la cual hemos visto las diferencias significativas que tiene la nueva H4 en septiembre de 2013 con respecto a la anteriormente publicada.